Buen día, jóvenes, vamos a retomar el tema que ya estamos viendo, que es el de álgebra de Boole. Bueno, como ya ustedes saben, álgebra de Boole, o lo que estamos trabajando, se trabaja con dos números que son el 1 y el 0. Ya habíamos tomado en cuenta la primera clase, donde les explicaba el funcionamiento de lo que es la estructura que propone von Neumann, donde el procesador es uno de los principales componentes y está compuesto por los registros, una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. Esta unidad, la aritmético-lógica o la ALU, trabaja con esto, con unos y con ceros. Son los únicos dos que trabaja el procesador, trabaja solo con esos dos datos. Ya hemos explicado cómo funciona esto, lo de los números binarios. Bueno, algo que me gustaría que ustedes recuerden y tomen en cuenta, que este nombre de Boole, en base de datos o ya en la ingeniería en general, cuando se habla de un número o un tipo de dato booleano, estamos hablando de un tipo de dato que solo permite el valor positivo o el valor negativo. En base de datos, que la clase pasada lo vimos, existe el tipo de dato booleano, donde se puede guardar un valor positivo o un valor negativo. La clase pasada habíamos tomado en cuenta las puertas lógicas básicas, es decir, AND, OR y NOT. Estas puertas básicas que me dicen que, por ejemplo, AND, tenemos dos entradas A y B cuando 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que me dicen que la salida de AND es únicamente cuando las dos entradas son positivas, me va a dar un número positivo. Por otra parte, cuando es el OR, cuando hay un 1 en cualquiera de las dos entradas, esto me hace creer que el resultado es positivo. Es decir, A o B, cuando uno de los dos es positivo, se vuelve positivo la tabla, y la salida, que es A o B. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a explicar, bueno, les voy a explicar ahorita una forma de ver el álgebra de Boole que tiene que ver con la vida real, pero materializándolo se debe considerar que así funciona el procesador. Es decir, los ejemplos que yo les voy a dar tienen que ver con la vida real, pero es para dar a entender que así funciona un procesador, ¿sí? Bueno, nuestro primer ejemplo es que vamos a considerar dos entradas. Tenemos, por ejemplo, aquí la entrada A y la entrada B. La entrada A va a ser el compañero Yair, y la entrada B va a ser el compañero Baldomero, ¿sí? Entonces yo a ellos les he pedido que traigan dos recursos, que es una pinza y un cable. Para el cable, el cable y una pinza, hablando de redes. En este caso, Yair cumple con traer el cable y la pinza, y Baldomero únicamente va a traer cable. Para que se pueda hacer la práctica o la conexión, yo necesito que tanto el cable como la pinza vengan. Entonces mis opciones aquí son que A venga únicamente y traiga los dos, o que sea A o B, que estamos hablando que es que venga Yair y Baldomero, o que únicamente venga Yair, ¿sí? Entonces vamos a hacer la tabla aquí, que tenemos la entrada A, la entrada B, y más aquí vamos a tener la salida A más A, B. Vamos a resolver juntos esta tabla para saber cuál va a ser el resultado.
Las entradas pues va a ser que ninguno de los dos llegue, que por una parte solo venga Baldomero, que por otra parte venga Yair y Baldomero no llegue, y que por otra parte llegue Yair y también Baldomero. Son las únicas entradas posibles cuando solo tenemos dos. Las posibilidades solo son 4. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Me dice que A es igual a A o B. Vamos a dividir esta operación en dos partes, ¿sí? Que primero lo vamos a hacer con AB, que me dice que es A y B. Cuando es A y B, recordamos que únicamente cuando es 0 y 0, nos va a dar 0. 0 y 1 nos da como resultado 0. 1 y 0 nos da 0. Y 1 y 1 nos da positivo. Hay que recordar las tablas de verdad que ya se les había mencionado antes con la lógica. Entonces tenemos que A y B son el resultado que tenemos de esta primera parte. Ahora, este resultado lo vamos a juntar con A. Entonces, este resultado me dice que es AB o A. Entonces ya tenemos el resultado de AB, entonces ahora lo vamos a comparar con A. El resultado de AB, que es 0 o 0, nuestro resultado actual debería ser 0. 0 o 0 nos va a dar 0. 1 o 0, que es decir, cuando ya es positivo o cuando estamos hablando de una suma o de lo que es el O, con uno de los dos que sea positivo, me va a dar positivo. Entonces, y luego 1 o 1, aquí me da el resultado positivo. Entonces ya actualizo esta parte y aquí la tabla ya me quedaría de esta manera con el resultado de esta ventana. Bueno, ¿qué me dice? ¿Qué podemos observar dentro de esta tabla? Que esta columna de A es el resultado que está aquí igual. Entonces, álgebra, el señor Boole hizo unos postulados donde me dice que AB es igual AB más A es igual a A. Es decir, esto que está aquí es lo mismo que si estuviéramos en A. Y lo podemos comprobar en esta columna donde me dice que A, B o A es igual a A. Es decir, que aquí estamos reduciendo esta operación. Esto que ven aquí es lo mismo que esto, es igual a esto. Entonces, aquí es donde ya empieza a entrar el álgebra de Boole, donde se utilizan expresiones para reducir el tamaño de los circuitos. ¿A qué me refiero a reducir el tamaño de los circuitos? Como ustedes saben, el procesador trabaja a través de transistores, bueno, millones de transistores que tienen contenidos en ellos, y lo que se trata es de diagramar, pero ese diagrama hacerlo más pequeño. ¿Sí? Vamos a ver y seguir los postulados de Boole. Por ahí en la parte de recursos ustedes van a encontrar unos postulados o unas reglas básicas de Boole que se tienen que seguir para desglosar el tamaño de un ejercicio, ¿sale? Entonces vamos a empezar con este ejemplo sencillo que vamos a tratar de ver cómo funciona el álgebra de Boole, ¿sale? Bueno, imagínense ustedes que ahora necesito cable, porque el anterior no lo dimos completo. Necesito cable, necesito una pinza y necesito conectores. Ustedes saben que para hacer una red se necesitan esos tres. Y voy a tener a tres personas, que es Francisco, que es Jirem y que es Laura. ¿Sí? Esos tres yo les he encargado que me traigan cable, pinza y conectores. Por una parte, Francisco va a traerme cable y conectores. Jirem me va a traer la pinza. Y Laura va a traer también cable
y otra pinza. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a dividir esta estructura en álgebra de Boole? Me dice que primero tenemos que para cumplir con el cable tenemos que es estas tres entradas que le vamos a llamar A, B y C. Tenemos A, B y C. Le vamos a llamar a Francisco A Jirem B y Laura C. Para cumplir con el cable yo necesito que venga o Francisco o Laura. ¿Cómo lo expreso esto? Que venga Francisco o Laura, que es C. Por otra parte, yo puedo decir para las pinzas que venga, aquí ya le voy a poner un paréntesis para separar esta expresión, porque también necesito la pinza. Entonces, como necesito estas tres, las voy a conectar como si fueran producto o una multiplicación. Entonces, mi segunda expresión me dice que es Jirem B o C, que es Laura. Para completar la pinza yo necesito que venga o Jirem o que venga Laura, ¿sí? Y para los conectores me dice que únicamente Francisco es el único que tiene o que va a llevar ese recurso. Entonces ahorita lo que voy a hacer es pasar esta expresión aquí arriba para que la puedan ver, que es A o C, B o C, y todo esto por A. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esta parte de abajo porque parece que no alcanza a salir ahí en la pantalla. Entonces, vamos a recapitular. Primero necesitamos para la parte de los cables que venga Francisco o Laura. Es decir, Francisco o Laura van a traer el cable. Entonces, esta es mi primera expresión. Como también necesito las pinzas, aquí vamos a tener un producto, es decir, un AND, que necesito que venga o Jirem o Laura. O Jirem o Laura. Y por último, los conectores Francisco, que es A, va a realizar esta. Necesito que obtenga, que cuando venga Francisco, porque él es el único que va a tener los conectores. Bueno, ya que tenemos nuestra expresión, la que ustedes pueden ver acá, quiere decir que vamos a utilizar los postulados de álgebra de Boole, que ya lo deben de tener ustedes a mano ahí en sus recursos. De todas maneras yo lo voy a ir poniendo acá para que ustedes vayan revisando junto conmigo. Bueno, entonces, uno de los primeros postulados y que se marcan, no tanto que viene ahí, es que el AND se maneja como producto. ¿Qué quiere decir? Una de las reglas que ustedes conocen de la multiplicación y que es muy común escucharla, es que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo multiplicar 3 por 4 que 4 por 3. Bueno, entonces como todos están en paréntesis y es un AND conocido también como producto, puedo mover este hacia este lado porque aquí hay un factor común o una letra en común que es A. ¿Sí? Entonces, primera regla que ustedes deben recordar, el orden de los factores no altera el producto. Siempre que estén en el mismo rango, ustedes pueden mover de un lugar a otro una multiplicación o lo que es el AND. ¿Sí? Es lo mismo A y B que B y A. Entonces aquí es lo mismo que yo lo muevo hacia este lado porque aquí tengo un factor en común. Bueno, otra de las reglas que se tiene para álgebra de Boole es que se puede realizar una multiplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que una multiplicación, que si aquí hay un factor común, yo puedo multiplicar esto por esto, que aquí me daría A, es decir, este factor que yo lo tengo acá, lo voy a colocar acá. Voy a multiplicar A por A es igual a por C me va a dar AC. Esto lo mantenemos todavía aquí. ¿Sí?
Entonces vamos a empezar a desglosar. Una de las reglas básicas que dice álgebra de Boole, que dice A y A es igual a A. ¿Por qué? Si yo tengo 0 y 0, que tenemos dos entradas, el resultado me va a dar 0. Si yo tengo 1 y 1, el resultado me va a dar 1. Es decir, si yo dos veces comparo el I con lo mismo, quiere decir que puedo eliminarlo. Es decir, que una de estas se puede eliminar. Podemos hacer la comparación directa en la tabla para comprobar, pero vamos a creerle a los postulados del álgebra de Boole. A y A es igual a A. Es decir, aquí podemos eliminar un factor común, que aquí me quedaría como A o AC o B más C. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas, y hace un momento en el anterior ejercicio comprobamos que A o AC, es decir, cualquier letra, no tiene que ser la misma letra, A o AC es igual a A. ¿Sí? Entonces, como ya comprobamos con la tabla anterior, y este es otro de los postulados que viene como las reglas básicas de álgebra de Boole, que A o C, cuando tiene involucrado un O y la misma letra, esta por defecto se elimina. Entonces, nos quedaría estas reglas básicas como A, y todo esto queda eliminado. Aquí nos quedaría B o C. ¿Sí? Entonces, para recapitular, recordemos que A es Francisco, B es Jirem y C es Laura. ¿Sí? Teníamos que es cable, pinzas, cable, pinza y conector. Entonces teníamos esos tres, el cual Baldomero tenía cable y conectores. Laura, el segundo era A o C. Ajá. B o C. Francisco podía llevar cable y conectores. Jirem puede llevar pinza, Jirem puede llevar las pinzas, o Laura puede llevar cable y pinzas. Entonces, traducido, mi álgebra de Boole, esta expresión es la misma que tenemos aquí arriba. De eso se trata el álgebra de Boole, de reducir expresiones para que un circuito que se tenga que hacer con muchos cables se pueda hacer con menos y se obtenga el mismo resultado. Es decir, si yo les dejo que me resuelvan esta expresión con las entradas, me va a dar el mismo resultado que esta expresión. ¿Cómo la podemos leer en el mundo real? Quiere decir que necesito que llegue Francisco, que me va a llevar los conectores y cable. Y ya de ahí solo necesito que alguien lleve las pinzas, ya sea B o C, porque es lo único que me falta. Entonces, como Jirem y Laura, las dos iban a llevar pinzas, pero Laura también iba a llevar cable. Como aquí cumplo dos de los tres requisitos, o puede ser B, o puede ser C, o puede ser Jirem, o puede ser Laura la que me traiga. Por eso la expresión me quedaría como, o es Francisco a fuerzas, o, aquí tendría que ser y, que llegue Laura o Jirem. Cualquiera de las dos me daría una respuesta positiva. La podemos comparar en esta tablita que está aquí al lado. Cuando, si Francisco lleva el cable y los conectores, únicamente necesitaremos
a Jirem o a Laura que completen para que tengamos los 3 elementos que falta. El único elemento restante sería la pinza. Bueno, esto es en el mundo que yo les estoy platicando el ejemplo. El álgebra de Boole pasa de estos requisitos, de esta expresión a esta expresión que tenemos aquí abajo, que es A y B o C. Entonces, ¿cómo me enseñaron a mí el álgebra de Boole? Únicamente me daban las expresiones y teníamos que resolver. Aquí yo les estoy dando una guía para que ustedes puedan entender que su resultado tiene que ver con algo de lógica, ¿sale? Entonces, cualquier duda, por favor, consulten. Tienen que descargar en el área de recursos las reglas básicas del álgebra de Boole para ir desglosando. Y de mientras les voy a dejar una tarea que ya aquí lo pueden ustedes resolver, y también estará en el área de recursos para que bajen este material. Este material ahora vamos a ver que tenemos, que es el cable, la pinza, el conector y pinza, cable, conector y taladro. Consideraremos a Francisco, Jirem y Laura como las 3 opciones. ¿Sí? Y tenemos que Francisco va a llegar con cables y conectores. Jirem va a llevar la pinza y el taladro. Y Laura va a llevar el cable y una pinza también, ¿sí? Como estaba originalmente. Bueno, entonces esta es la expresión. Se trata de que primero consigan ustedes pasar la expresión general de todo esto. Voy a borrar esto para que no se confunda con la tarea. Y ustedes tendrán que buscar cuál es la expresión y de ahí utilizar el álgebra de Boole para reducir la expresión. Sé que es un poquito complejo, por favor véanlo con calma. Si es necesario que vean el video 2 o 3 veces, o si tienen alguna duda, no duden en preguntarme para que este tema quede muy claro. Muchas gracias.